buen día, mis amados. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. Muy bien. Como sabemos, durante todo este mes estamos hablando acerca de las relaciones. Y nosotros procuramos formar sanas relaciones. ¿De qué tipo de relaciones se habló hace 8 días? Ajá, padres, esposos, hijos y siervos. En ese caso se habló también de trabajadores, del círculo del hogar, de la familia. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Y es un tipo de relación que también todos debemos cultivar. Pero quiero empezar haciendo una alerta. Hay una palabra que se está perdiendo en nuestro vocabulario. Y es que sí, nuestro mundo se ha tornado muy extraño. Las cosas que le daban sentido a la existencia humana y hacían que la realidad fuera más llevadera se están extinguiendo. Hay una palabra que ya no estamos utilizando y que debemos retomar. Esa palabra es amigo o amiga. La relación de la que hablaremos hoy es la amistad. El cristiano y sus amigos. Y sí, eso se está perdiendo en nuestra realidad. Hace poco se publicó un librito llamado 12 formas en las que tu teléfono te está cambiando. Y esa listica, les voy a ser sincero, me dio susto. La listica contiene que gracias a el modo en que nos está cambiando los teléfonos, nosotros somos más adictos a la distracción. Ignoramos nuestra carne y sangre. Anhelamos la aprobación inmediata. Perdemos nuestro aprendizaje. Nos alimentamos de lo producido. Nos volvemos como lo que nos gusta. Nos sentimos solos. Nos sentimos cómodos en nuestros vicios secretos. Perdemos significado. Tememos perdernos algo. Nos volvemos duros con otros y perdemos nuestro lugar en el tiempo. ¿Sienten que de alguna manera esa lista se está dando en ustedes? Yo miraba esto y me sentía un poco asustado. Ver cómo cosas tan cotidianas para nosotros nos están transformando y están creando epidemias. Siendo una de esas epidemias, la soledad. ¿Alguien aquí se ha sentido solo? Tal vez sí, y no quieres decirlo. Hace poco en El Colombiano se publicó lo siguiente: la desconexión social se ha vuelto más grande en las últimas décadas. Por lo menos a eso apuntan las cifras de este estudio, que asegura que entre el 2014 y el 2023, el 16% de la población mundial aseguró sentirse sola. Con pandemia todo eso se triplicó y cuadruplicó. Y entonces estamos viviendo una epidemia de la soledad. Y algunos pensarán, bueno, eso no es tan horrible, no es tan malo. ¿O sí? Bueno, resulta que un estudio que se publicó en el 2023 asegura
que la soledad crónica es más peligrosa para tu vida que fumar 15 cigarrillos en un solo día. Estamos viviendo una epidemia de la soledad. Y entonces estamos perdiendo palabras en nuestro vocabulario. Ahora muchos son los que piensan: yo no tengo a quién llamar amigo. Y les cuento algo curioso. Eso está más generalizado en los jóvenes. Yo no tengo a quién llamar amigo. Mis amados, las circunstancias adversas requieren amistades extraordinarias. Y hoy vamos a ver juntos una amistad extraordinaria que precisamente traspasó fronteras y nos dio a conocer que la amistad sí existe, aunque hoy en día parezca una palabra olvidada. Es más, les cuento que las palabras más bellas de la amistad surgieron entre grilletes, surgieron en una cárcel, surgieron en un momento donde cualquiera diría: aquí no hay esperanza. Pero donde el que escribió dijo: estoy lleno de gozo. Así que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Y aquí dice lo siguiente: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis pasiones, de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió cuando habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este pequeño texto nos muestra un poco de esa amistad que florece entre grilletes. No son palabras escritas desde un palacio. Pablo ni siquiera tenía las manos libres. Él estaba encadenado. Él estaba preso. Tal vez estaba en Roma, en Cesarea o en Éfeso. Sin embargo, las circunstancias en que se escribió esta carta son muy diferentes de su tono. Cuando ustedes leen la carta a los filipenses, se encuentran varias palabritas, entre esas gozo o alegría. Parece que Pablo tiene un pequeño secreto para estar feliz.
aún entre grilletes. Y parte de ese secreto tiene que ver con sus amigos. Pablo estaba lleno de recuerdos para con sus amigos. Allí tenía 2 fieles amigos. Allí tenía personas que le ayudaban. Y eso tampoco eran circunstancias fáciles para ellos ni para la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, a lo largo del libro que toda la iglesia de Filipos tiene muchos problemas. Hay maestros falsos, gente que está enseñando mentiras, hay gente que está dividiendo la iglesia, hay personas que antes eran amigas y ahora están completamente divididas. Eso no pasa hoy, ¿verdad? Para nada. Pero aún en medio de una situación donde parece imposible restaurar relaciones, aparece un Pablo dando gracias a Dios por Timoteo y Epafrodito. Así que aquí vemos 3 pequeñas relaciones de amistad que nos van a enseñar mucho sobre ser y hacer amigos en un mundo donde la palabra amistad se ha perdido. Y en los versículos 19 al 21 vemos a aquel amigo que es como un hermano o como un hijo. Aquel amigo que da todo lo posible por sus amigos. El amigo que está para las que sea. Vamos a ver a Timoteo. Así que Pablo lo va a presentar primero. Él fue joven cuando conoció a Pablo y allí se convirtió en su compañero de viaje y de misión. Y se volvió un gran amigo, alguien inseparable. Era tan cercano a Pablo que ver a Timoteo era como ver a Pablo. De este modo, al enviarlo a la iglesia, podía confortarla, pero Pablo también podía ser confortado. Entonces encontramos en los versículos 19 al 22 estas palabras: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. No, les soy sincero, cuando yo daba clases en Copacabana por allá por los años 1600, a mí me decían los estudiantes: usted tiene los ojos de adorno. Pero bueno, eso no lo dicen los amigos. Listo. Entonces, encontramos aquí la primera presentación de un gran amigo, Timoteo. Pablo podía contar con él de un modo con el que se puede contar con muy pocas personas. No sé si en algún momento te has visto en una situación donde dices: yo ya no puedo contar con nadie. Bueno, en esas situaciones, Pablo decía: tengo a Timoteo. Las descripciones son cercanas, profundas e inmensamente significativas para una época en la que la amistad había perdido su significado. Miren nada más esa hoja de vida que Pablo hace de Timoteo. Es del mismo sentir. Está interesado en el bienestar de la iglesia. Busca lo que es de Cristo Jesús y sirve en la propagación del evangelio. ¿Qué descripción? No. Esa hoja de vida parece estar llena de virtudes. Pero Pablo no lo está proponiendo para político. Pablo no está mintiendo. Pablo está diciendo lo que ha visto en su amigo.
Y era tanta su cercanía que mirar a Pablo y a Timoteo era como mirar dos gotas de agua. De este modo, Pablo dice que él ha sido como un hijo. Ambos han formado un muy buen equipo para dar a conocer a Cristo y cuidar de las congregaciones. ¿Tú tienes a alguien de quien podrías hablar así? Alguien de quien tú digas: esta persona ha estado conmigo tanto que la puedo recomendar para las que sea. La conozco tanto y tan bien. Me ha apoyado de tal manera que me ha enseñado qué es ser y hacer un amigo. Tal vez algún nombre se te viene a la mente. O tal vez no. Tal vez estás pensando: yo tenía a alguien, pero hace poco me decepcionó. Bueno, aquí vemos a un amigo que está para las que sea. Y eso no significa que sea un tiempo ideal. Me encanta que aquí Pablo echa una puya muy bien hecha. En el versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es una indirecta, y muy directa. Me hace recordar un viejo chascarrillo que decía: a mí no me gusta tirar pullas, no soy como otros. Más o menos algo parecido tenemos aquí. Todos buscan lo suyo. Y este texto nos hace preguntarnos: ¿a quiénes se refiere Pablo? Bueno, él estaba en la cárcel y nada más se nos menciona a 2 personas con él. Ya sea en Roma, en Cesarea o en Éfeso, allí había iglesia y había mucha iglesia. Y nada más se mencionan a Timoteo y a Epafrodito. Es como si a alguno de nosotros nos encarcelaran por estar predicando del evangelio y fueran y nos visitaran de Bogotá, nos visitaran de la región Caribe, nos visitaran de Córdoba, pero no fuera nadie de Toscana. Parece haber algo parecido aquí. Muchos le han abandonado. Y seamos sinceros, no es fácil visitar a alguien en una cárcel. Mucho menos quedarse allí. Y entonces uno se pone a pensar: ¿qué pasa con aquellos que estaban cerca, que podían ir, visitar la cárcel y volver? ¿Por qué tuvieron que mandar a uno de viajes de 1 semana o 2 semanas de viaje para que se quedara allí? Qué amigos, ¿no? Pero en medio de todo eso encontramos un Timoteo que hace una diferencia. Él ama a Cristo, él ama a sus amigos y él está dispuesto a darlo todo a las que sea. Él sabe ser un amigo que se sacrifica por Pablo y por las iglesias. Yo quisiera preguntarte si tienes a un amigo así, pero quiero hacerte una pregunta más profunda. ¿Eres un amigo así? Nosotros podemos decir mucho. No, es que a mí no me visitan. ¿Tú visitas? A mí no me hablan. ¿Tú hablas? Pablo y Timoteo eran un grupo de amigos muy singular. Pero no eran los únicos amigos. En los versículos 23 y 24 pasamos de la amistad para las que sea a una amistad de años.
una amistad que honra el recuerdo, una amistad ya no solamente con una persona, sino con una iglesia entera. Aquí Pablo va a abrir un poco más de su corazón para darnos a conocer su estado para con la iglesia. Dicen los versículos 23 y 24. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Esas palabras son muy agridulces. Esas palabras son, de alguna manera, alegres y nostálgicas. ¿Por qué? Es como si hubiera una promesa de visita con signos de interrogación. Pablo ya había mostrado dudas de si vivir o morir en esta carta. Él estaba preso, él se estaba jugando la vida, pero confiaba que viviría. Sin embargo, sigue hablando de una manera agridulce. Él anhela visitar a sus amigos. Y nosotros sabemos que él tiene historia con la iglesia de Filipos. Él desea ver pronto a Evodia y a Síntique, aunque estén peleadas. Él desea ver a aquel compañero del que nunca nos dijo el nombre, y esperamos que sí se acordara cuando escribió la carta. Él desea ver a su iglesia. Él plantó esa iglesia. Él la plantó y la encontramos por allá en Hechos 16, donde él llega a Filipos, conoce a una mujer que se dedica a la mercancía y primero organizan reuniones en su casa. Conoce a una muchacha que está endemoniada y expulsa un demonio de ella. Conoce a un carcelero y su familia. Y precisamente solamente por un milagro puede hablarles del evangelio. Ustedes se imaginan a cuántos recordará Pablo. Cuán inmensamente están en su corazón ellos. Cuando él comienza su carta escribe: por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Pero Pablo no se queda en palabras. Pablo no dice, yo los quiero y ya. Pablo añade, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo Jesús. Así comienza en su carta. ¿Tú te atreverías a decir eso? ¿Te atreverías a decir, Dios me es testigo de cuánto te amo? ¿O dices que te amo de dientes para afuera? Algunas palabras son tan profundas y tan profanadas por nosotros, de manera que algo con tanta intensidad como el amor de una amistad queda en la nada. Pero Pablo decía, Dios me es testigo de cuánto los amo. Hace poco, mientras estaba pensando en cómo predicar esto, tuve un ejemplo muy práctico. Un muy buen amigo mío que es misionero llegó a plantar una iglesia en Ecuador entre 1995 y 2005. Ahora está aquí en Colombia en el seminario. Y hace poco me presentó con gran alegría a quien está pastoreando la iglesia que él plantó. Entonces estuvimos allí los tres sentados a la mesa, hablando de cada una de esas experiencias que fue ir, plantar una iglesia, dejar a alguien allí, estar pendientes y atentos, buscar cada día saber cómo van. Y uno se pregunta, ¿cómo se acuerda? A mí me cuesta memorizar muchos nombres de la congregación. ¿O cuántos de ustedes no le dicen hermano al otro porque no se le saben el nombre?
Pero Pablo no era así. Y todavía pueden haber este tipo de amistades que vencen el tiempo, que vencen los años, que traspasan las prisiones. Todavía puede haber este tipo de amistades que aun cuando no se sabe si uno sigue viviendo o no, hay un anhelo de volver a vernos. Y en los versículos 25 al 30 encontramos una amistad sufrida. Sí, pasamos de la amistad para las que sea a aquella amistad con una congregación de años y hacia una amistad completamente sufrida. En estos versículos encontramos a otro personaje. Tiene un nombre bonito, se lo pueden poner a un hijo o nieto. Epafrodito. El apóstol termina presentando un último amigo. Este es un joven miembro de la iglesia de Filipos que fue enviado para asistir a Pablo. Para la iglesia que lo envió, podía ser un motivo de preocupación o de fracaso. ¿Por qué? Vamos a leer 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito podía ser tomado como un fracaso por la iglesia de los filipenses. Quiero que nos pongamos en escena, metámonos en esta película. Acaba de llegar alguien a la iglesia y gritó: Pablo está preso. En este momento está por allá, ni siquiera está en la cárcel de Bellavista, ojalá. Está por allá en la cárcel del Tolima. Pablo está encadenado y está solo. No puede cuidar de sí mismo y no va a ser cuidado allá. No conocemos las iglesias del sector y no sabemos si ellos van a ir a asistirlo. Uno de nosotros debe ir. Será mejor que vaya con provisiones, tal vez medicinas y algo para sostenerse. Escojamos a uno de nuestros hombres fuertes y piadosos, pues el viaje es largo y difícil. Entonces llegaron y miraron en la iglesia a ver quién era la persona que podía resistir ese viaje, que podía llegar hacia Pablo, que podía cuidarlo. No podía ser alguien de mucha edad porque de pronto no aguantaba el viaje, debía ser alguien joven, debía ser alguien más o menos fuerte, no tan gordo, debía ser alguien, mejor dicho, como un servidor, no mentiras. Entonces eligieron a Epafrodito y dijeron: con él sí vamos a tener éxito. Y lo despidieron como un héroe para ir a cuidar a Pablo. Y se enfermó. Entonces, algunas semanas después, se nos comunica como iglesia que Epafrodito cayó enfermo. Entonces, imagínense, el enfermo estaba cuidando al preso. Y a veces el preso cuidaba al enfermo. Diríamos nosotros que se juntó el hambre
con la necesidad. Pero Pablo no piensa así. Pablo agradece por su amigo. Ellos podían juzgar muy rápido a Epafrodito. La zona más cercana a Filipos era Éfeso. Y aún así eran semanas de viaje. Aún si ustedes van a ir hoy en día en carretera, son 14 horas. Ahora imagínense eso caminando. Y dependiendo de la estación del año, el clima podía hacer que quien fuera se enfermara de una manera terrible. Nosotros sabemos eso por experiencia. Pero aún así fue. Él no se rindió a mitad de camino. Él llegó a Filipos, llegó hacia donde Pablo. Y Pablo dice que aún así ministró sus necesidades. Epafrodito fue un amigo sufrido. Fue un amigo que aunque estaba en la inmunda, amó y sirvió a su amigo. Así que Pablo encuentra en él a alguien digno de llamar amigo. Y le hace una hoja de vida que también es tremenda. Lo llama hermano. Lo llama colaborador. Lo llama compañero de milicia. Y lo llama ministro. Vaya, parece que Epafrodito fue alguien inmensamente cercano. Y a pesar de enfermo, inmensamente diligente. Es más, se concibió como alguien que luchaba del lado de Pablo. Peleó junto a él y aún le sirvió. Él quiere que los filipenses comprendan que Epafrodito verdaderamente cumplió con su misión. Probablemente ese viaje contribuyó a su enfermedad. Sin embargo, él permaneció, llegó hacia Pablo y aún le prestó servicio. Otra vez, ¿qué tipo de amigo eres? ¿Eres un amigo que piensa solamente en sí mismo o se sacrifica por el otro? ¿Eres un amigo que recuerda a los otros o les dice hermano porque no se les sabe el nombre? ¿Eres un amigo que está dispuesto a dar la vida o no estás dispuesto ni a dar la hora? ¿Sabes quién es nuestro ejemplo y modelo de amigo? No es Pablo, tampoco es Epafrodito, tampoco es Timoteo, es Jesús. ¿Y sabes qué dice en este mismo capítulo, justo algunos versículos antes de Jesús? Él se entregó por ti y por mí. Que por hacernos sus amigos, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo murió como un esclavo y un ladrón y resucitó para darte vida a ti y a mí. Ese es nuestro modelo y ejemplo. Y solamente por él podemos hacer y tener amigos como Pablo, como Timoteo y como Epafrodito. Pero, ¿qué harás tú? ¿Seguirás como si nada? ¿O serás intencional en ser y hacer amigos? Tal vez tú aquí estés pensando, es que yo me siento solo. A mí muchos me han dejado de lado. Es más, yo me tengo que ir corriendo de la iglesia porque siento que no tengo a nadie aquí. Pablo se sintió solo en muchas ocasiones,
pero aún en medio de eso encontró amigos como Timoteo y Epafrodito. Tal vez tú digas, es que yo siempre doy. Bueno, oremos, porque el Señor sabe proveer buenos amigos. Y el Señor puede formarte como un buen amigo. Quiero terminar con un versículo y una frase antes de concluir. El Salmo 68 ha sido un salmo muy significativo para mí. Y en los versículos 5 al 6 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. ¿No tienes amigos o no sabes dónde buscar amigos? Oremos. Dios hace que los solitarios habiten en un hogar. Y quiero leer una pequeña frase de Juan Crisóstomo, un gran padre de la iglesia muchos siglos atrás. Reflexionó en la amistad y dijo lo siguiente: un amigo es más anhelado que la luz. Y hablando de un amigo genuino, y estoy hablando de un amigo genuino. Y no te asombres, porque sería mejor para nosotros que el sol se extinguiera a que fuésemos privados de un amigo. Es mejor vivir en la oscuridad que hacerlo sin amigos. Y voy a decirte la razón. Muchos que ven el sol están en tinieblas. Pero aquellos que están rodeados de amigos no pueden ser atribulados. Y así encontramos uno de los pequeños secretos para tener gozo entre grilletes. Tener a Cristo y tener buenos amigos. Y así vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, gracias. Porque tú eres nuestro amigo. Porque tú eres nuestro Señor. Porque tú prometiste que no te olvidarías de los solitarios. No te olvidarías de quienes están encarcelados. No te olvidarías de quienes están en oscuridad. Sino que proporcionarías tu calor a través del mensaje del Evangelio y a través de una comunidad. Enséñanos, te rogamos, a vivir en comunidad, a ser y a hacer amigos, siguiendo tu ejemplo, Señor. Y en el nombre de Jesús, si sentimos que no tenemos amigos, te rogamos, rodéanos de amigos y enséñanos a ser amigos. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas y permítenos una comunión. Y así también te rogamos, guíanos en este proceso de crear relaciones sanas. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, mis amados.